Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz, bienvenidos aquí al universo de las elipsis verbales y perfumeras. Oh yeah, vamos a tratar hoy un perfumico muy gracioso, muy requete salado, pero con muchas cositas de por medio. Ojo, cuidado, voy a activar aquí un poco el móvil porque estoy mirándolo así de reojo. Y se me va el nombre porque ya sabéis que estamos acostumbrados aquí en esta sección fantasma a tener los nombres más largos del universo. Este no es que sea muy largo, pero es un coñazo. A ver, Bulgari Man Terrae Essence de Bulgari. Oh yeah. Vamos con el vídeo cagando leches. En la salida y vamos a empezar ya, porque si no esto se pone aquí como un pesado. Cítricos por un tubo, de la mano de la cidra y el calamansi. Ahora lo explicaré después de que tengo que el teléfono. Venga, bonico, venga, aquí para el abuelo, que no lee bien, que no veo. Vetiver y raíz de lirio en el corazón. Y luego tenemos en lo que es el fondo, ahí en la base tenemos el Extirax y notas terrosas. Bueno, pues recordar que aquí en estas reviews el Javier lo lleva por aquí. Y me lo he atizado aquí, echándole muy poca vergüenza. Pequeño story time. Story time porque resulta que en mi ciudad Bulgari no está. Entonces yo me he ido allende los mares. Es decir, al espacio mediterráneo, aquí en las Cartagenas, y me he ido al Duni y he ido, digo, yo voy a echármela. Y allí es que como no me conocen tanto y me hacen más placaje. Me hacen como más placaje. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Sabes? Ya, las chiquillas ahí que ponen todo de su parte. Y yo, nada, gracias, estoy curioseando. Mentira, estaba que yo quería probar la Terrae de Bulgari Essence. Oh yeah. Bueno, pues al fondo está justo atravesando toda la tienda. A ver, esto es rectangular más o menos la tienda. Grande. Y andas para el fondo a la derecha y al fondo, las últimas, allá. Miras así a lo lejos y no las ves. Te pones unos prismáticos y tampoco las ves porque te pillan escorzo. Dices, Dios mío de vida, voy a llegar allí. Y vas andando hoy, que quiero llegar a coger la Terrae, Bueno, al final la cogí y me la eché. Y la chiquilla al lado, y yo, ay, por favor, guarda la distancia de seguridad, porfi. Y yo ahí echándome la cataclax. Ha habido un momento que le han llamado a la cría y yo he hecho, ¿ya se ha ido? ¡Flaca! Y me la he tirado dentro. Bueno, varios días probada, no es la primera vez, tengo que decirlo. Estuve antes, esto sí que ha pasado hoy. Y la vez anterior tengo que comentar que no encontré absolutamente nada. Necesitaba probarla más porque se me queda muy corta. De hecho, se queda escasa. Bien, vamos a entrar en toda la temática. Los cítricos van de la mano de dos variedades. Una que es la cidra y la otra que es el calamansi, que es una variedad. A ver si se me activa el teléfono y veo, para decirlo bien, sí, calamansi. Vale, la cidra es francesa, es de origen francés aparentemente, y por lo que creo recordar, no me hagáis mucho caso, voy de memoria, No, el teléfono tengo para ver las notas. Es así como apepinado, y es un cítrico. Punto. Eso es la cidra. Y luego el calamansi es como una naranja que es muy ácida y que normalmente se suele utilizar para los bonsáis. Se utiliza como bonsái, da una naranjita pequeña que es muy ácida. Bueno, y evidentemente pues llevará bergamotas y todo lo que tenga que llevar. Bien, eso por ahí. Luego, con respecto a las notas de corazón, lo que sí es cierto es que tenemos el vetiver, que es un vetiver que es más seco, no es un vetiver fresco, no, yo lo siento y lo presiento muy seco. Y sí que han metido aquí la raíz de lirio. Y, oh amigo, ¿a qué huele la raíz de lirio? A tierra. A tierra. Es completamente terroso, es el bulbo terroso a tope. Para luego después, esto lo estoy explicando por una cosa, cuidado que sé a dónde voy. Para luego después, queridos amigos míos, adentrarnos en las notas terrosas y el Extirax. Ahí la resina ahí a tope, dándolo todo. Tenemos dos vertientes de tierra, por parte de la raíz de lirio y por parte de las notas terrosas. Y esto me lleva a lo siguiente.
es una fragancia que, a pesar de llevar la denominación esencia, nos encontramos que es débil. Es una fragancia que es sumamente débil. Es una fragancia que, como mucho en piel, a mí, hoy por hoy, me aguanta 6 horas. No aguanta más. Creo que aquí no hacen honor para nada a lo que es el nombre en sí, sino que va por otros derroteros. Pero se queda muy escasita. Ojo, cuidado, porque además quiero decir que, aunque se me quede escasa, de precio está fenomenal y yo la compraría. Porque me gusta un montón. Porque se aunan en ella todas las cosas que me gustaría que tuviese Terre d'Hermès y que Terre d'Hermès no tiene. Y es decir, que tiene justo las notas terrosas no tan marcadas como la tiene Terre d'Hermès, que te pega una sacudida y dices, Dios mío, mi vida, ¿esto qué es? Y al final te cansaría. Esta no cansa. Esta está hecha muy para el verano también. Yo la encuentro súper veraniega, la encuentro agradable a morir y, efectivamente, no hay que obviar una máxima. O sea, las reminiscencias completas y absolutas a Terre d'Hermès están, pero sumamente debilitadas. Bueno, explicación del corte, que me apetece. Es que me he notado y me he visto así en la pantallica, la barba como un poco repinga, porque ya está creciendo, y los pelos se proyectan a donde le da la gana. Entonces digo, venga, voy a peinarme un poco. Y me he echado aquí un peine. Pero bueno, tampoco, porque tiene que crecer más la pobre. Señores míos, una fragancia que es sport. Una fragancia que entiendo que es más de verano que de invierno, por las densidades y porque da determinada frescura en la salida. Cuidado, porque no tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección ni nada de esto. Aquí sí que ajustamos a 1 metrito. Un metrito fabuloso. Cuidado, que no es nada denostable, ni muchísimo menos. Está fenomenal. Ese metro está increíble. Aproximadamente durante unos 20 minutos, más o menos en el rango de uno de Parfum, aunque aquí lleva la denominación esencia. Y la verdad que se hace sumamente llevadero. El rango máximo de duración, ya lo he dicho, son 6 horas. Vuelvo a repetir, de verano no la encuentro para un invierno. En un invierno le vais a sacar mayor rendimiento, pero no es una fragancia para el lucimiento. Creo que es una fragancia para... está más trabajada desde las sutilezas, es una fragancia en la cual no queréis... para aquella gente que no quiera dar ese sentir de que vas dejando estelas y proyecciones a tope, y sobre todo por determinados tipos de trabajo que requieren más tener la nariz más limpia, como puede ser el sector sanitario, por ejemplo, y saber bien lo que se huele en un determinado momento, aunque las mascarillas no nos dejen. Creo que está muy bien. La compraría desde luego. Está más que aprobada por el Orgaz. De verdad, lo digo en serio. Me gusta mucho ese sentir terroso que deja en el secado. Y se queda suave, tenue y muy delicado. Muy delicado. Es de proximidad. O sea, que nadie se piense que luego después, cuando a ver, aproximadamente la 3ª hora, y si no antes, se queda en distancia próxima y cortísima. O sea, se queda muy a ras de piel, pero se percibe. O sea, nada que te mueves, pues está ahí. Pero, de verdad, yo creo que algunas veces el tema del marketing no obedece a una realidad. Y aquí tenemos una máxima. Se supone que estás manejando Essence, que te piensas que tiene más potencia, más tal, y no. Todo lo contrario. Aquí tenemos algo suave, trabajado desde la cercanía y la proximidad. Completamente juvenil, atemporal, se lo puede poner quien le venga en gana, sin importar la edad. O sea, no tengáis, de verdad lo digo en serio, no tengáis ningún tipo de prejuicio para nada en absoluto. Y los cítricos, allá donde sí que en principio puedes decir, ostras, qué chutazo de cítricos llevan más potentes. Sí, pero son los cítricos que también quiero que sepáis que llevan trampa, porque están opacados, no relucen ni brillan. Son cítricos que salen, te pegan un punch, pero se quedan opacados, son oscuros, son los cítricos oscuros, no te dan luz ni luminosidad, porque realmente lo que interesa es hacer muchísimo hincapié en todo lo que es la tierra, y que puedas sentir la tierra, y es que... ¡Ay, de verdad que huele muy rico! ¡Que huele muy rico! Tiene... Lo digo en serio, yo no sé si va a pasar o no, pero que posiblemente me veáis con la botella en la mano, os lo digo que sí. Os digo que sí porque me gusta muchísimo más que Terre d'Hermès, está mucho más controladita. Vendría a ser algo así como el Eau de Toilette. El Eau de Toilette, el Eau de Fraiche. Es el Eau de Fraiche de Terre d'Hermès.
suavito, agradable, muy bien hecho, bien estructurado, para gente que no quiere sobresalir. No estéis buscando una intención. No creo que los hombres que porten esta fragancia van a recibir muchos cumplidos, porque es una fragancia que se queda próxima. A no ser que estés con alguien realmente cerca, se queda muy próxima. Entonces, el recibir cumplidos va a ser complicado con ella. Pero, dentro de todo eso, es una fragancia de 10, ¿eh? El Styrax da lo que da, y son resinas, pero otra vez, y mayor fijación, por supuesto, pero es todo muy tenue y muy delicado. Evidentemente, y no lo he dicho, pero la cabeza pensante y el ejecutor de esta fragancia es el director creativo de Bulgari, evidentemente es el señor Alberto Morillas. En cuanto a su trabajo, pues no me parece ni muchísimo menos un mal trabajo aquí de la parte de esta Terra Essence, pero yo le hubiese pedido un poco más de fuerza. Un poquito más de fuerza hubiese estado muy bien. De todas formas, es lo que digo, o sea, 40 y pico, 50 y tantos euros que puede costar la botella, me parecen muy óptimos, pues es necesario reaplicar, ¿vale? Tenerlo presente también. Aquí al pan y al vino. Terrae o Tarrae, o como se llama esto, es que ya se me va en la cabeza. Terrae necesita reaplicaciones, ¿eh? Yo reaplicaría a partir de la tercera hora, en la tercera hora haría una reaplicación y la tomaría como una fragancia de refresco sin ser de refresco, porque tiene esas consistencias y esos matices de tierra que realmente dan apresto, pero se queda cortita. Ya está, si es que tampoco hay muchas más vueltas que darle a esta Terrae, que me parece fabulosa, me parece un trabajo muy decente, pero sí, tengo que decir algo negativo en contra de ella, aparte por supuesto del rendimiento que tiene, que es un rendimiento bajito, es precisamente el alto parecido que tiene, esas reminiscencias que tiene a Terre d'Hermès. Creo que para mi gusto son excesivas, porque la evolución te lleva a pensar que en el secado estás con una Terre d'Hermès. Posiblemente haya gente que piense que llevas una Terre d'Hermès cuando en realidad estés llevando una Terrae de Bulgari. Muy posiblemente, porque no se desmarca, sigue hacia esa línea y quiere seguir y no abandonar la línea de Terre d'Hermès. Y esta va hacia ahí, para meterse, pero de pleno al 15, con la raíz de lirio, el Styrax y desde luego las tierras, pero a mansalva, o sea que hay que tenerlo presente, es que esto es así. Señoras y señores, recordar suscribiros al canal, activar las campanas, ayudarme y venga, vamos a seguir haciendo reseñas tan bonitas, tan graciosas y llenas de jugo y de injundia que... Uy, esto chirría, que os presenta el Orgaz. Yo dejo los chirríos y todo, es que la silla ya tiene unos cuantos añicos, ¿eh? Y está impoluta, eso sí, pero claro, tiene que aguantar al gordo encima y ya la hemos liado. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.